Bien, vamos a continuar entonces con la parte del manejo de Oracle 18C. Ya hemos visto en los anteriores videos cómo crear diferentes PDBs, los cuales están dentro de un contenedor principal o dentro de un contenedor, que es la arquitectura prácticamente de Oracle 12C. Bien, entonces aquí podemos ver, vamos a ver. Ahorita estoy solamente conectado a prueba de B. Vamos a cambiarnos para poder hacer. ¿Qué vamos a hacer en esta parte? Vamos a revisar el unplug. Es decir, vamos a desenchufar, desconectar o desenchufar, si lo vamos a traducir al inglés, una PDB, y lo vamos a enchufar o conectar nuevamente, ¿sí? Vamos a conectar y desconectar. Eso normalmente lo podemos utilizar para clonar o mover una base de datos, un PDB, de un contenedor principal a otro contenedor, con la facilidad que maneja en esta arquitectura, que es manejar múltiples PDBs dentro de un contenedor. Bien, ¿qué hacemos entonces para poder desconectar un PDB, una base de datos? Primero tengo que estar en el contenedor principal, root. Por lo tanto, nos vamos a cambiar, porque ahorita estoy en prueba BD. Entonces nos vamos a ir a alter session, vamos a decir set container, igual le vamos a colocar al cdb root. Bien, entonces a ver, shell container show container name, ya estamos en el root. A partir de aquí entonces voy a desenchufar la base de datos. Para desenchufar la base de datos prueba BD, con esa vamos a practicar. Lo primero que tenemos que hacer es cerrarla, tenemos que hacer un close. Entonces vamos a decir alter plugable database, ¿ya? El nombre de la base de datos prueba BD y le vamos a decir close. Listo, ya está cerrada la base de datos. Ahora lo vamos a desenchufar de su contenedor. Para eso decimos alter plugable database prueba BD y le vamos a decir un plug, ¿ya? Y lo va a desenchufar, pero le vamos a decir que nos lo pase a un archivo XML. Le vamos a dar una ruta. Como estamos en Windows, entonces buscamos la ruta de instalación de nuestro Oracle. Yo lo tengo en esta ruta. Mm, 18.0.0. Por ahí. La base de datos principal, Express Edition, y luego en la ruta el nombre del archivo se va a llamar, mejor dicho, en esa ruta el archivo XML, y le vamos a decir prueba bd.xml. Bien, entonces alter plugable database prueba BD, el nombre de la base de datos, lo vamos a desenchufar de su contenedor principal
y le vamos a decir que nos los bote a este archivo app, en esta ruta app rgc product. Esto lo pueden ustedes averiguar, ya hemos visto en la con un show session name o un cell prácticamente para mostrar su ruta, o pueden averiguar a través del explorador de archivos donde lo tienen instalado. Yo lo tengo en la carpeta product 18.00 barra hora data barra xe, y ahí va a estar el archivo prueba xml. Bien, entonces le damos enter, y con eso lo que estaríamos haciendo es desconectar la base de datos de su contenedor principal, desenchufarlo, ¿no? Y una vez desenchufado nos lo va a botar toda la información a un archivo xml, por lo tanto ya es portable, podemos moverlo a cualquier otro lugar o a cualquier otro contenedor. Bien, dice ya base de datos de conexión modificada. Bien, ahora ¿qué hacemos? Voy a clonar, voy a copiar esta ruta, es mejor trabajar en un editor de texto aquí. Bien, entonces con este comando hemos botado a esta ruta la base de datos desconectada, ¿no? Y lo tenemos en este archivo. A partir de ese archivo nosotros podemos clonar, por ejemplo, un nuevo PDB. Para eso vamos a decir create, como crear una nueva base de datos, Pluggable database. El nombre de la base de datos le vamos a decir prueba bd2, le vamos a llamar, y le vamos a decir que va a ser como una clonación, as clone using, y aquí le pasamos la ruta de nuestro archivo xml. ¿Qué pasó? No copió. Listo. Entonces, create Pluggable database prueba bd2 as clone using el archivo xml a partir del cual se va a clonar. Luego tenemos que decirle, pasarle el comando move para que mueva a partir de ese archivo xml como un nuevo pdb, y tenemos que definir los archivos file name convert, y aquí tenemos que pasarle entre paréntesis los dos nombres de archivos. Cuando creamos un PDB, aquí pasamos normalmente el seeder, es decir, la plantilla que ya viene en los contenedores principales, a partir del cual se crea una nueva base de datos. En este caso, nosotros le vamos a pasar el archivo de nuestro PDB prueba. Prácticamente en ese archivo lo habíamos creado. Entonces le voy a decir aquí la ruta, y el nombre del archivo pdb prueba, y a cuál va a ser nuestro nuevo archivo en el cual se va a clonar, y le vamos a decir pdb prueba 2. Bien, punto y coma. Entonces le estamos diciendo, a ver, en resumen, create Pluggable database como una nueva base de datos que se va a llamar prueba bd2
como una clonación utilizando el archivo XML, el cual tiene prácticamente la base de datos desenchufada de prueba BD. A partir de ese archivo le vamos a decir que se mueva a un nuevo archivo, le pasamos el archivo origen pdb prueba y el nuevo archivo que se va a construir para esta nueva Pluggable Database. Copiamos esto y lo vamos a ejecutar aquí. Bueno, ya tenemos, como tenemos la versión Express Edition, dice se ha creado el número máximo de bases de datos de conexión. Ya no puedo crear más. A ver, vamos a eliminar algunas. Este de aquí. Lo podemos hacer mediante comando también. Podríamos decir, por ejemplo, drut, lo vamos a borrar. Drut Pluggable Database. A ver cuál vamos a borrar. Vamos a borrar este test db4. Y le vamos a decir que para que borre todo, incluyendo los archivos. Tiene que estar cerrado. Vamos, si ya lo podemos cerrar de aquí. Ahora ya está borrada, ¿no? Démosles un refresh aquí. Listo. Ahora continuamos. Veamos si ya podemos crear. Bien, ya está creada. Bueno, como tenemos la versión Express Edition, nos permite crear entonces máximo hasta 3 Pluggable Database. Bien, ya está creada entonces. Si revisamos aquí, le damos un refresh, ya está nuestro prueba BD2. De acá la podríamos levantar. A ver, vamos a marcarla. Marcamos esto y le decimos acciones, abrir, lectura y escritura, aceptar. Bien, ya está trabajando correctamente nuestra nueva base de datos. Nos vamos a cambiar, a ver, alter session, le vamos a decir set container
igual a prueba BD2, que es la que acabamos de crear. Y veamos como habíamos clonado prácticamente de prueba BD, y en esa clonación, en esa anterior teníamos una tabla producto. Veamos si ha clonado con si la tenemos la información, ¿no? Vamos a hacer un cero de asterisco con producto y tenemos la misma información en la nueva base de datos, en la nueva Plugable Database que hemos creado a partir de la clonación de la anterior base de datos, ¿no? Entonces, en resumen, ¿qué hemos hecho? Hemos desenchufado nuestra base de datos de su contenedor principal, prueba BD, y lo hemos pasado a un archivo portable en formato XML. Luego creamos una nueva base de datos a partir de ese archivo XML y le pasamos el nuevo archivo con el cual se va a crear. Bien, eso queda totalmente independiente de su anterior base de datos porque es otra instancia, otro PDB. Claro, están dentro de su mismo contenedor, pero es totalmente independiente. Lo podríamos comprobar. Por ejemplo, nos vamos a ir a la sección principal. Bueno, veamos si de aquí lo puedo borrar. Lo vamos a borrar nuestra base de datos prueba BD, incluyendo data frames. Si no puedo hacerlo desde la conexión de la base de datos actual que estoy, entonces tengo que salirme al contenedor principal, ¿no? Alter session, y nos vamos a ir a CDB. Bien, ahora sí. Listo, ya está borrada. Y ahora si cambiamos de sesión y nos vamos a PD prueba 2 y hacemos select disco from producto y tenemos la información, ¿no? Entonces totalmente independiente ese PDB de su anterior PDB del cual hemos clonado. Aquí le damos un refresh y tenemos nuestros dos PDBs. Bien, entonces hasta ahí hemos visto cómo crear, cómo manejar los PDBs, cómo podemos desenchufar, hacerle un plug y poderlo conectar nuevamente, bueno, en este caso al mismo contenedor, pero tranquilamente se podría mover a otras instancias de Oracle. Eso es todo. Y luego seguiremos en los siguientes videos viendo cómo manejar, por ejemplo, los table space en Oracle.